Buenas tardes a todos otra vez. Esta es la charla número 39. Pido disculpas por no haberla podido sacar antes, pero es que estaba constipadísima, entonces no podía. La voz mía no me daba y además no tenía cabeza como para empezar a explicar una serie de cosas, ¿no? Bueno, pues sin más vamos a rezar la oración primero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu precioso rostro, sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, lo que toca ahora es el capítulo 8 y lo que toca es Felipe en Samaria. Pero yo creo que, a ver, que tengo que empezar a explicaros un poco de historia, porque no vais a entender la fuerza enorme, el valor, el arrojo, la valentía de Felipe si no explico historia, porque no vais a entender bien lo que fue el hecho de que Samaria, de que Felipe entrara en Samaria por las buenas. Entonces, también me interesa porque ya sabéis que yo mezclo el Antiguo Testamento con el Nuevo, porque el Antiguo Testamento explica muchísimas cosas del Nuevo y el Nuevo del Antiguo, o sea, se complementan. Entonces, cada vez que puedo meter yo Antiguo Testamento, voy explicándolo poco a poco para que sea bastante más, digamos, asequible a vosotros. Entonces, lo que estábamos hablando el otro día era, bueno, el asunto de Felipe. O sea, decíamos que, a ver, que Felipe era una persona que había tenido sus más y sus menos o sea, que fue elegido con Esteban eh, en el momento en que los helenistas se pelean con los hebreos porque dicen que los apóstoles pues hacen más caso a los pobres y a las viudas de los hebreos que a las viudas y hebreos, que a las viudas y pobres de los helenistas. Entonces, los mismos apóstoles dirán, bueno, pues nosotros nos vamos a dedicar a rezar y a extender el reino de Dios y que ellos elijan en la asamblea una serie de personas. Entonces, eligen a 7, Prógoro, en fin, los demás, pero entre ellos eligen a Esteban, que hemos estado 9 sesiones hablando de él, porque hablábamos de su defensa en el Sanedrín, porque al final no la pidan, y ahora hablamos de Felipe. Pero claro, esto quiero explicaros bien antes de dónde venía esto, porque esto ya más o menos lo empecé a explicar el último día. O sea, os dije que, a ver, que en un momento dado, en el capítulo 10 de los Hechos perdón, de San Mateo, en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, resulta que versículo 5 y 6, Mateo dice, después de que el Señor, después de haber elegido a los discípulos, les dice, no os vayáis a regiones de paganos, ni entréis en los pueblos de Samaria, id más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. O sea, que no entren en regiones de paganos, o sea, que no vayan a Fenicia, lo que actualmente es el Líbano, que no vayan al norte, y tampoco que vayan a la Decápolis, de Deca, 10 en griego, es decir, las 10 ciudades que estaban bastante paganizadas, que os dije yo, si miráis el mar de Galilea, están al este, y hoy día, como las fronteras han cambiado, no están exactamente en Israel, están en Jordania, las excavaciones están en Jordania. Entonces, esto por un lado, pero también les dice,
tampoco entréis en los pueblos de Samaria. Y tú dices, bueno, pero Samaria, pero si es Judea, Samaria y Galilea, Jesús no estuvo en Samaria. ¿Eh? Esto merece explicación, por eso lo quería explicar. O sea que, y, si no, les dice, id más bien a las ovejas perdidas de Israel, es decir, id a las personas que estén más preparadas. No os metáis con samaritanos, no vayáis con paganos, id, digamos, a las personas que de alguna manera estén, digamos, hayan sido bautizadas por Juan, que estén más preparadas, que me hayan oído a lo mejor, que si no me han oído, que me preparéis el camino para cuando yo vaya, que yo entonces explicaré la doctrina. O sea, más gente que hubiera estado, que estaba más, digamos, más predispuesta, pero que quizá se hubiera mm, mm, perdido o despistado. Por eso. Pero claro, te choca esto de Samaria, ¿no? Y también hay un momento dado en que está el Señor en Samaria. O sea, hay un momento en que él entiende que de Judea tiene que irse a Galilea. Y entonces pasa por Samaria y se va a Sicar. Y entonces allí se quedará 2 días, pero mientras los discípulos se han ido a buscar comida, él se queda junto al pozo de Jacob y entonces llega la samaritana. Ya os hablaré después de esto. Y allí se queda 2 días, como digo. Y luego hay otro pasaje en el que, en un momento dado, el Señor quiere ir al revés, desde Galilea hasta Judea, que es donde está Jerusalén, pero pasando por Samaria, porque si no tienen que dar una vuelta enorme. Y entonces va, pide a algunos que vayan por delante para ver, a ver cómo está la cosa, y cuando ellos se enteran, los samaritanos se enteran de que ellos tienen planes para irse a Judea, pues dicen que no. Entonces todo esto te choca y dices, pero ¿esto qué pasa? Aquí que en Samaria no predicó el Señor o qué. Entonces vamos a explicar un poco esto para que os hagáis un poco de idea. A ver, vamos a ver, nos damos la vuelta y vamos al siglo X antes de Cristo. Allí reinaba, en el siglo X antes de Cristo, el primer rey de Israel fue el rey David. Bueno, en fin, después el primero fue otro, pero el rey David, que después de morir el rey David, que era un hombre según el corazón de Dios, es decir, era un hombre enormemente pecador, pero que siempre se arrepentía. Después de él llega Salomón, y Salomón es su hijo. Entonces se encuentra Salomón de joven diciendo, a ver, ¿cómo llevo yo todo esto después de la figura de mi padre, que es una figura conocidísima y que ha tenido tantísimo peso? Entonces él pide al principio de su reinado, él pide, como es joven y van a hacérselo rey, pide sabiduría. Es decir, para nosotros sería pedir el don de sabiduría, es decir, el don de poder hacer en cada momento lo que Dios quiere que hagamos, de actuar en cada momento como Dios querría que actuásemos, de responder como Cristo respondería. Esto sería el don de sabiduría, que es lo que pide Salomón. Saber en cada momento y hacer lo que Dios querría que nosotros hiciésemos. Bueno, entonces, a la muerte de Salomón, el reino se parte en dos. Entonces está el reino del norte o reino de Israel y el reino del sur o reino de Judea. El reino del norte tiene 10 tribus. El reino del sur o reino de Judea tiene 2 tribus. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y en el norte están las otras 10 tribus. Le tocaría a las 10 tribus, al reino del norte, que son las 10 tribus, le tocaría que reinase el hijo de Salomón, que se llama Roboam. Pero ellos no lo quieren. Ellos eligen para que reine a Jeroboam, que no tiene nada que ver con la dinastía de Israel. Pero es que estas tribus, digamos, ya fueron idólatras. Fueron idólatras y se apartaron de Dios. Y entonces nos encontramos con Jeroboam, que permitirá que haya dos becerros de oro. Y es como si les dijera, bueno, a ver, ya habéis subido suficiente. Es mucho más largo que todo esto, pero yo lo resumo. O sea, ya habéis subido suficiente y bastante a Jerusalén. Ahora, Israel, vosotros, aquí están tus dioses,
que te sacarán del país de Egipto, y les presenta o les permite estos dos dioses. O sea que estamos otra vez para atrás. O sea que recordad que estamos en el siglo X, pues en el siglo XIII antes de Cristo. Acordaos de que cuando Moisés sube para que Dios le dé las tablas de la ley, pues mientras está arriba, Aarón, por mandato del pueblo, construyó un becerro de oro. Pues nos encontramos otra vez lo mismo. O sea que otra vez vuelve a caer lo mismo. Entonces, eh, son muchas cosas, ¿no? Y lo resumo de esta forma. No hubo una guerra civil, pero, a ver, por influencia entre el Reino del Norte y el Reino del Sur, en el Reino del Sur también, digamos, que hubo reyes impíos, o sea, malos reyes y reyes santos. Tuvieron toda esta etapa, una etapa larguísima de esto. Pero bueno, estamos con el Reino del Norte. Esto del Reino del Norte, con esta gente, estas tribus que se apartan de Dios, esto acabará 2 siglos más tarde, porque serán los asirios que invadirán esta parte del mundo. Entonces, los asirios, digamos, sitian Samaria y la sitiarán 3 años. Imaginaos la cantidad de gente que debió morir de las dos partes, la cantidad de gente que, según el texto, se llevaron presos a una serie de gente importante de la zona, y hubo mucha gente también que se escondió. O sea, judíos que se escondieron, que vivían en esa zona, que se escondieron. Pero claro, aquello quedó desierto. Entonces, lo que hicieron los asirios es enviar colonos para volver a repoblar aquella zona. Esos colonos se mezclaron con los judíos que estaban por allí, que se debían haber escondido o debían haberse escapado o estaban heridos y volvieron poco a poco, se mezclaron con ellos. O sea que tenemos en el siglo VIII que desaparece ya definitivamente el Reino del Norte o Reino de Israel. Entonces, mientras tanto, como os digo, en el siglo VI antes de Cristo, ahora hablo del Reino del Sur o Reino de Judá, Nabucodonosor invade esta zona, el Reino del Sur, y tiene lugar la deportación a Babilonia. Y allí estarán 70 años. Cuando acaben los 70 años, Ciro, rey de los persas, les da la permisión a los judíos de que pueden irse, volver a su lugar de donde vinieron. Entonces muchos irán, muchos volverán a su lugar y muchos se quedarán en Babilonia porque habrán perdido la fe o ya estarán adaptados o tendrán trabajos nuevos. La cosa está que muchos volvieron, pero muchos se quedaron. Entonces los que vuelven se encontrarán con que las personas que eran los samaritanos, aquellos que se habían mezclado con los asirios, estas personas dicen pues que ellos son los legítimos herederos de la fe judía. Ellos dicen así. Y que son los legítimos, y de la fe judía, de la ley de Moisés, y bueno, pues que tienen el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y que lo aplican. O sea, ellos se creen los legítimos herederos porque se habían quedado allí, aunque independientemente de que se mezclaran con otros. Bueno, entonces pasa más tiempo y entonces los que han vuelto, que son pocos, se reúnen, hacen un segundo templo, se reúnen alrededor del templo. Entonces pasa más tiempo y en el siglo más o menos quinto, una cosa así, o sexto, me parece, sexto, resulta que claro, ya se han repoblado más. Entonces, ellos ven, los que han vuelto de la quinto, digamos, siglo quinto, los que han vuelto ya de Babilonia se dan cuenta de que estos que dicen que estos samaritanos que dicen que son los herederos de la fe judía, pues que verdaderamente lo que tienen allí es una amalgama de religiones, o sea, que hay un sincretismo enorme. Y luego más tarde, en el siglo, me parece que es en el siglo, bueno, ya en el siglo quinto, sí, también en el siglo quinto, pues se radicalizan más ellos, estos samaritanos, porque construyen en el monte que está dentro de su territorio, que se llama el Monte Garizim, un templo al Dios único. Es decir, que ya no necesitan irse a Jerusalén, que ellos adoran a su Dios en el templo que está en el Monte Garizim. Claro, los judíos cada vez se apartan más de estos samaritanos.
En resumidas cuentas, pasan muchas más cosas. En resumidas cuentas, pues llega la invasión helenística, o sea, llega Alejandro Magno. Lo obvio esto, porque si no sería larguísimo de explicar, pero sí sepáis que Juan Hircano, en el siglo II antes de Cristo, destruye este templo. Este templo que había sido construido en el Monte Garicín. Lo que quiero decir yo es que finalmente hay un momento dado en que tengo que saltar del siglo II al siglo I antes de Cristo para hablar de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que reinó desde del siglo 40, si no me equivoco, hasta el siglo V después de Cristo, perdón, año 40 antes de Cristo hasta el 5 después de Cristo, Herodes el Grande es el de los santos inocentes. Y lo que hace con Samaria es convertir a Samaria en una ciudad prácticamente pagana, la llena de columnas, la llena de templos y la llena de teatros. Entonces, ¿qué pasaba en aquella zona de Samaria? Pues que el pueblo pues, era una mezcla de razas, porque es que había habido también toda la invasión helenística y había habido muchísimos soldados de los soldados de griegos que habían cogido el retiro en aquella zona como premio por haber las luchas que habían tenido, y se habían retirado a aquella zona y también se habían casado entre ellos. O sea, había una amalgama, ya digo, una amalgama de razas en toda aquella zona tremenda, de razas y de pensamientos. Y por otro lado, la población pagana era la mayoría. Pero existía un conjunto de gente, un grupo de gente, que creía en el único Dios, ¿no? A ver, entonces nos encontramos, la prueba es que nos encontramos en el capítulo 4 de San Juan con la samaritana. Y la samaritana hay un momento dado en que le dice al Señor, le dice, es que yo creo en que ha de venir el Mesías. Cuando venga, lo aclarará todo, dice. Y entonces, antes el Señor explica y le dice, dile a tu marido que venga. Y ella dice, no tengo marido. Y él dice, dices bien, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. O sea que esta mujer samaritana que sabía del único Dios y sabía de, pues de la ley escrita, de la Torá, de los 5 libros, de alguna manera pues practicaba, pero relativamente. Es decir, por un lado sabía que Mesías tenía que venir, pero el sexto mandamiento no lo cumplía. Con esto quiero decir que cuando Felipe llegue allí, se va a encontrar que la gente que está allí, que es una minoría de gente, ¿no? No solamente pagana, sino los que creen en el único Dios, que vale, que creen, pero que si también ven a algún taumaturgo o veían a algún mago, pues también lo seguían. O sea que la cosa no era fácil. Entonces, que políticamente, en ese momento, y cuando está Jesucristo, digamos que estaba, pues, a ver, estaba pues Galilea, que digamos que estaba en manos de el hijo de Herodes el Grande, que era Herodes Antipas, pero en realidad estaba en manos de romanos, porque Herodes hacía lo que querían los romanos. Y luego estaba Samaria y Judea, que eran provincias romanas, ¿no? Por cierto, que se han encontrado, que sepáis que se han encontrado en el teatro de Cesarea Marítima, una inscripción se ha encontrado, en excavaciones arqueológicas, claro, se ha encontrado una inscripción muy famosa de este teatro de allí que dice Poncio Pilato, prefecto de Judea. O sea que no solamente nos apoya la historia, sino que también las excavaciones ayudan y nos apoyan en que es verdad todo lo que dice la Biblia. Bien, entonces lo que tenéis que acordaros básicamente es de que en Samaria es una ciudad, a ver, en resumen, es que Samaria era una ciudad prácticamente pagana en época de Jesús y en época de Felipe, que es la que la va a evangelizar, y que por eso Jesucristo no entraba porque entendía que todo se tenía que hacer poco a poco, ¿no? Y esto, y que va, que entendamos el valor, la fuerza de Felipe cuando empieza a meterse en ese territorio. Y entonces el texto dice, Felipe en Samaria, capítulo 5. Dice, Felipe bajó a una ciudad de Samaria
y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque ellos oían y veían los signos que realizaba. Pues de muchos posesos salían los espíritus inmundos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaban curados. Hubo una gran alegría en aquella ciudad. O sea que Felipe, el diácono Felipe, Dios permite que haga muchísimos milagros. No solamente saque gente que está eh, llena de poseída, sino también milagros y milagros. Y claro, la gente aquella, tanto los paganos como debió empezar seguramente por la gente que creía en Jesucristo, ¿no? Que creía que en Jesucristo, que creían que vendría el Mesías. Eh, por los judíos debió empezar y luego su fe se debió extender, ya lo veréis ahora en el próximo día cuando os lo cuente, ¿no? Como evangeliza, quiero decirte, el diácono Felipe. A ver, aquí lo que quiero destacar yo de esto es digamos, el tiempo de los laicos. O sea, esto nos demuestra, de la misma manera que Felipe tuvo su momento, que era el momento de los laicos, ahora es exactamente igual. Por eso yo estoy diciendo los Hechos de los Apóstoles, porque es un camino abierto para que entendamos bien lo que es la iglesia primitiva y cómo tenemos que comportarnos nosotros. Vayan ustedes a, piensen en qué pueden hacer, piensen en que a lo mejor pueden evangelizar, sean catequistas, por ejemplo, a lo mejor son llamados a ser catequistas de niños para enseñarles lo que es la primera comunión y a lo mejor más tarde lo que significa la confirmación y a lo mejor qué forma hay como para que no se pierdan antes de llegar a la universidad después de haberse confirmado. Vayan si tienen deseos por ejemplo, a las residencias de ancianos, donde sí pueden encontrar las ovejas perdidas de Israel, porque es gente mayor y es gente que está muy abandonada. Y es gente que a lo mejor todavía está, dudando. Hombres que, por ejemplo, han recibido educación de siempre, tienen 80 años, 85, y están en una residencia, han recibido la educación religiosa, pero hace mucho tiempo que ya nadie les habla de ellos. Vayan a la oveja perdida de Israel y explíquenles. Si ellos no quieren, luego no querrán, pero son caminos. Intenten saber cuál es la vocación, a qué Dios les llama, porque es el camino, es el momento nuestro, de los laicos. Recordad que hay un momento dado con respecto a esto en que el Señor está está cuando está en el templo. Está en el templo y, a ver si lo encuentro, está en el templo, el capítulo 2 de San Juan. Él está en el templo y saca a los cambistas y dice, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Y Juan, dice, ellos recordaron que estaba escrito, el celo por tu casa me devora. Es decir, esto es de un salmo, ¿no? Del Salmo 69, que lo voy a leer ahora. Dice, Salmo 69, versículo 8, 9 y 10. Dice, pues por ti soporto el insulto, la vergüenza cubre mi semblante. A mis hermanos resulto un extraño, un desconocido a los hijos de mi madre, pues el celo por tu casa me devora. Y si te insultan, sufro el insulto. O sea, es el celo apostólico del laico. El celo de la sensación de decir, es que yo he encontrado a Jesucristo que está vivo y existe y me puede ayudar. Entonces, yo lo único que quiero es que la gente por lo menos sepa quién es Jesucristo, que se enteren, que sepan quién es. Luego que elijan si quieren seguir o no, pero que sepan que Jesucristo está vivo, vivo y que está con nosotros, que no ha muerto, ahí ha resucitado y está entre nosotros. Esto es lo que ellos recuerdan cuando dicen, ellos recordaron que se decía, el celo por tu casa me devora, el celo apostólico que tiene que tener el laico.
Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos esta vez sí que seguiremos con Felipe en Samaria, ya lo hemos contado, pues con Simón el Mago. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y vamos a rezar a la Virgen María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes a todos.